que Pedro está enfocando y por qué lo has traído y qué nos quieres contar. Está en tus manos la intro referente al tema de hoy, Luis. Vale. Lo primero de todo que vamos a comentar es que no es la economía y lo que es el análisis en general no es una ciencia exacta, por lo tanto puede haber una diferencia en tiempo, ¿vale? Porque principalmente va a depender de la manipulación de la información, cuando aportan más información y cuando no. Aquí principalmente están las principales crisis que hemos tenido a nivel mundial, como por ejemplo la primera fue en el año 70, que es el fin del patrón oro. El patrón oro es donde se refugia, el refugio del dólar, por lo tanto alguien podía cambiar dólar por oro. Otra es la de la crisis del petróleo, que esta fue aproximadamente entre el 75. Esto lo voy a mirar primero. Y lo explicas. Eso es, búscate una posición cómoda para tú explicar. Ahí. Tú quédate, la cámara te seguirá a ti. Vale. Van a cerrar mucho más el plano, de hecho, ahora. Luego, en la época de los 80, la invasión de Irán por Irak. Señálalo porque nosotros no lo vemos igual que tú. Cierra más, lo que podáis a tope. Enfocáis, tranquilos. ¿Qué estamos viendo, Luis? Porque tú eres un experto. Explícanos qué estamos viendo. Porque la gente aquí lo que ve son rayas. ¿Pero qué es esto? Todas las crisis económicas a nivel mundial. ¿Pero dónde lo vemos reflejado? ¿Qué es? Yo lo sé, pero quiero que lo expliques. ¿Qué es toda esta serpiente que hay aquí? Vale, esto no des por hecho nada. No, esto luego entramos en detalle. Sí, pero explícalo porque ¿qué ve la gente? ¿Una gráfica de qué? Realmente esto de aquí es un indicador, ¿vale? Que es cuando se invierte la curva de tipos de interés en cuanto a lo que son los bonos, ¿vale? Los bonos son las obligaciones y pueden tanto detectarla, o sea, pueden generar un bono, una empresa pública o una empresa privada. ¿Qué es un bono, Luis? Un bono es una obligación de devolución de un dinero a un tipo de interés X, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿quién se ha perdido? No, es que si alguien se pierde, ¿sí? Luis, tienes que ser didáctico. Vale, lo siento, pero el programa está diseñado para esto, con lo cual tienes que explicarnos esto. Vamos a ver. Sí, no. No, es que Luis és un professional, el que farà ara és intentar explicar-me-lo. El que estàu veient és una gràfica de lo que se diu en l'evolució dels preus. Això és un actiu, no sé si és un actiu o és la borsa o què és, m'ho dirà en Luis, però es pujar i baixar implica que ventas, compras, sube, baja la bolsa. Sí. Explícate desde ese nivel tan bajo, Luis, porque si no... Enfocamos un momentito el gráfico, 100% el gráfico. Vale, aquí vemos una línea que es la línea 0. ¿Qué pasa? Que cuando se supera esta línea, ahí hay un riesgo, ¿no? Es decir, estamos indicando que ahí puede pasar algo, que es cuando se gira la curva de tipos de interés. ¿Eso qué significa? Normalmente tú cuando generas una obligación del Estado, por ejemplo, americano, en la que te dicen te voy a dar una rentabilidad en un mes de un 3%, por poner un ejemplo, y a 10 años a un 3%, significa que en un corto plazo, en un corto periodo, vamos a tener una incertidumbre realmente. Y eso es lo que se genera aquí cuando se supera. Aquí lo que vemos... Sí, no, pregunta lo que queráis, porque quiero que sea didáctico total. No os cortéis. ¿Incertidumbre igual a crisis? Sí. Pero la línea 0 que tú dices está roja, ¿no? Sí. La línea que va horizontal. Sí. O sea, el peligro ha permanecido todo este tiempo, ¿no? Porque... Sí, nunca hemos dejado de estar en peligro. O sea, siempre hay algo. Y la línea roja per se... ¿Qué es? Es el punto cero, es decir, en el que no tengo ni frío ni calor para entenderlo. Pero es el Ecuador, ¿no? La lo que estabilidad. ¿Pero en qué sentido? Yo entiendo el sentido, lo que quiero es profundizar. ¿Qué es cero? ¿Cuándo se considera? ¿Qué es? ¿Cuándo todo va bien? ¿Pero qué quieres decir con eso? La estabilización económica. La estabilización ¿Y en qué se económica. considera hoy por la estabilidad económica? La estabilización económica es que no haya una deuda, que todo vaya perfecto, que todo sea un camino de rosas, hablando claro y en plata. Bueno, sigamos, venga. Para no entrar en tecnicismos, porque vamos a hacerlo para que lo entendamos todo el mundo. Es decir, esto es una cafetería y lo tiene que entender el espectador, como yo mismo, menos informado del planeta. Mi abuela que me está viendo pues tiene tu que abuela entenderlo. te tiene que entender. Venga, sigamos. Vale, pues entonces indicamos las principales. Hay algunas que no están, como por ejemplo la crisis de Japón en los años 80, la crisis inmobiliaria, el boom. Tenemos la del oro, la del petróleo, la invasión de Irán, la crisis latinoamericana, la de España, que fue entre el 92-93, que tuvimos que devaluar la peseta incluso hasta 3 veces, la crisis de las .com en el año 2000 y
la última, la que todos tenemos más reciente, que es la gran recesión, la que se generó finales del 2007, principios del 2008. ¿Qué pasa? Que dentro de cada crisis va a depender cómo uno se posiciona, es decir, cómo me estoy previniendo para actuar entre una crisis y otra, o simplemente si yo tengo la información de, oye, vamos a entrar en crisis, hoy por hoy lo que puedo hacer es empezar a prepararme. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo uno se debe empezar a preparar y todas las noticias que han ido saliendo, ¿vale?, que he ido recogiendo, he ido recapitulando, pero antes de hablar de ello, voy a hablar de la curva invertida. La curva invertida, vamos a ponerlo aquí. Es decir, esto es algo que no es nuevo, es decir, esto es de El Economista. La inversión de la curva ha anticipado. Porque no todo el mundo sabe qué es El Economista. Es un periódico digital en este caso, o físico, en el que está especializado en temas económicos, empresariales, fiscalidad. Es una fuente que para ti es. Es una fuente de información principal. Vale, pues la invasión de la curva anticipa siempre una recesión en las 4 últimas décadas. ¿Curva de qué? La curva, ahora veremos, ¿vale?, en el que pone exactamente que ha detectado y que hay una desviación. Una desviación significa que aquí pone que hay 2 años, aproximadamente son unos 18 meses, en la que se puede equivocar este gráfico, pero que sí o sí va a llegar. Digamos que sería un detector, algo que nos va a adelantar lo que va a pasar en un futuro. ¿Pero eso es porque existen determinados patrones que se repiten, quieres decir? Sí, claro. Todo es cíclico. En la vida todo es cíclico. En el campo, primero tienes que abonar el campo, sembrarlo, hay un periodo de regadío, recolección y venta. Con lo cual, en este momento, tú, como experto, y los analistas estáis viendo que se está empezando, por lo menos, a formar, o se ha formado ya, un patrón que se ha repetido de manera más o menos similar en anteriores ocasiones, ¿sí?, a lo largo de la historia, diríamos, que ha producido ya crisis, y por ese patrón se está diciendo, si pasa esto, como pasó algo parecido hace un tiempo, cabe la probabilidad de que exista esta circunstancia. Si pasa A, entonces tendremos B. ¿Y qué decís vos los expertos ahora? ¿Va a pasar ya en función de esto? ¿Ha arrancado la crisis en octubre o va a venir una crisis? ¿Quién sabe algo más o es imposible? No, a ver, se sabe que obviamente que sí que está y que va a llegar y que, por ejemplo, Italia ya está en crisis, Alemania ya está en recesión, ahora, por ejemplo, Reino Unido con el tema del Brexit ha habido una devaluación súper importante de la divisa, la crisis, por ejemplo, que en Estados Unidos hemos tenido el problema de que nos están poniendo aranceles a Europa, previamente a China. ¿Qué pasa? Que esto son indicadores de... Son alarmas que van saltando, entonces tantas alarmas indican algo. Me pregunto, ¿qué de todo esto no es provocado por quien fuere? Es decir, por los grandes poderes. ¿Hay alguien a quien le interesa? ¿Hay poderes económicos mucho más arriba que el propio político, que muchos son títeres de los poderes, que esto es un tema que vamos a sacar hoy y todos los días reaccionar? Es decir, ¿esto interesa que sea así cíclico? ¿No se puede resolver? Es decir, o és inevitable? A veure, cuéntanos algo más. Si alguien quiere hacer preguntes, obrim debat, podem començar a demanar. Això que jo he dit ara, precisament és per provocar el debat. Sí. Si hi ha qualcú que li interessa que sigui cíclic, això, perquè quan hi ha crisis, quan uns s'empobreixen, vol dir que uns s'enriqueixen, no mos enganem, perquè ara no podrem vendre la casa fàcilment, però n'hi haurà que diran, no és el moment de comprar, però d'aquí a un any, no passis pena, que és que venguin casa la baixaran, i jo, que tinc un capital i el m'he guardat, bum, compraré la casa molt més barata, perquè aquell voldrà vendre desesperadament. Això va passar, sí o no? Sí. Per tant, ¿qué ha de interesar de todo eso? El problema, ¿sabes qué creo que es? Somos un poco analfabetos a nivel financiero nosotros, los ciudadanos en general. A mí me hubiese gustado, a ver, yo soy una persona previsora, pero y me intereso por informarme acerca de cómo está la bolsa, sinceramente. Yo soy una persona que a mí me ha gustado invertir en bonos del Tesoro Público, me ha gustado, tengo un remanente, es decir, me intereso. Y como me intereso leo algunos artículos y leo muchas cosas que tienen que ver con economía. Y lo que he visto es que precisamente ahora, a día de hoy, existen lo que son la criptomanía y los bitcoins, que creo que a día de hoy los gobiernos no confiscan las criptomonedas y los bitcoins porque están fuera de su control.
Es decir, a nosotros la política en general, mundialmente hablando, nos ha ninguneado. Porque tenemos falta de información. Los bancos Porque interesa quizás que no tengamos educación financiera. Por supuesto que interesa. Y es que es mi pregunta, crear incertidumbre aposta para que haya desconfianza, la gente o según qué gente no inviertan según qué y algunos se enriquezcan. O inviertan, ¿no? ¿Creéis que va por ahí? O inviertan demasiado sin tener conocimiento de los tipos de intereses que están pagando después, porque últimamente con el tema de COVID, bueno, no voy a dar nombres, pero hay un montón de empresas prestamistas que eran como antiguamente los usureros, que realmente la gente no lee las letras pequeñas ni ve. Encarna, con permiso, Los Yolanda, ¿por qué no...? Vamos a Los repetir un poco. ¿Por qué no micropréstamos, estás de acuerdo con lo que dice Amanda? No, yo no estoy muy de acuerdo porque dices, bueno, a lo mejor es un interés para que uno no invierta y otro sí. Más que para que uno no invierta hay que pensar una cosa. Cuando se genera incertidumbre se genera desconfianza. El que tiene un euro ahorrado y lo piensa invertir, si tiene incertidumbre y tiene desconfianza, no lo va a poner absolutamente para nada. Pero también hay que pensar otra cosa. Eso también puede ralentizar el mercado. Es decir, si yo no sé lo que va a pasar, voy a ahorrar porque no sé si mañana o el mes que viene va a haber otra crisis, otro Lehman Brothers y vamos a tener un problemón. Entonces eso puede parar el mercado, puede paralizar compras, puede paralizar ventas, puede paralizar Pero, un momento, claro, pero si las revistas especializadas, porque lo sabemos, publican titulares para provocar miedo a los inversores, en un momento dado, lo que están haciendo es decirte... No inverteixis ara y están haciendo un juego. Era la meva pregunta, se fa aposta? Vale, pues España pierde el 1,3% de turistas internacionales por Reino Unido y Alemania, publicado en El Mundo el 2 de septiembre. Vale. El índice de paro agosto, aquí, Baleares, agosto de este mes de agosto, eran de casi los 213.000, una burrada. Se asemeja a las cifras del año 2008. Estamos hablando que estamos en unas islas en las que las islas única y exclusivamente es el sol y playa y tramuntana, ¿vale? Y no estamos incentivando nada, como por ejemplo I+D, el por qué se tienen que quedar los cerebros para que no haya la fuga de cerebros. Es decir, no hay nada que se incentive. Es decir, estamos exactamente igual que hace 12 años. No hemos aprendido nada. Hombre, entonces, todavía continuamos con la crisis arrastrando del 2017-2018 y estamos en que no hemos aprendido nada. La gente, por H o por B, es verdad que los salarios, porque yo genero nóminas de trabajadores que no son muy buenos, siempre convenio y como mucho convenio y la subida que toca por convenio y poco más, ¿vale? Pero también hay algo que cada uno debería saber, que es o simplemente a no endeudarse, que ya es ahorro. Luis, fíjate, mira la cámara directamente. ¿Sabes quién te está viendo? El primero que te ve, ¿sabes quién es? El realizador del programa. Vale. Que no solo realiza el programa lo mejor que puede y sabe, sino que se implica en el programa. Esto es el valor del equipo que tengo en este programa, ¿no? Es decir, se ríen, lloran, se implican. Y él me dice, sí, Luis, y me lo está diciendo por el pinga, dice, Luis dice que no aprendemos, pero ¿qué y cómo podemos aprender? ¿Qué tenemos que hacer para aprender? ¿Qué tenemos? Y un poco es el título del programa, cuando te prepares. ¿Cómo te vamos preparas? por ahí, luego vamos al teléfono y luego a publicidad. A ver, venga. Lo primero para prepararte es querer cambiar, ¿vale? Es decir, cambiar tú, Claro. es decir, porque si tú no quieres cambiar y quieres continuar con el mismo estilo de vida y demás, gastando dinero o saliendo por ahí o despilfarrando dinero, el marketing hace mucho daño. Es una de las cosas que yo siempre he dicho. El marketing, al 0% que hay grandes comercios que cada 2 por 3 te lo venden, el 0%, bueno, pues sabes que ya que tengo, pues pasaré y cambiaré el ordenador o cambiaré el móvil, porque todo el mundo lleva... Es una empresa de formación que he tenido que cerrar. Sí. Porque y estamos hablando de créditos, es decir, con los créditos de Fundación Tripartita, que eres Fundae y todo esto, y porque la gente, una vez que llega a puesto, ya está, ya no quiere continuar evolucionando. A ver, estamos hablando que el portafolio que nosotros llevamos son 2.000 acciones formativas, no son 10. No, es decir, teníamos prevención de riesgos, protección de datos, coaching, ofimática, habilidades directivas, de todos los palos. Y es increíble porque la mayoría nunca llegaban a terminar lo que es la formación. ¿Por qué?
Esto ya tendríamos que ir uno por uno, pero no lo sé. Yo, por ejemplo, ¿por qué crees que la gente... una de las cosas que hago, que tú creo que te lo he dicho más de una ocasión, me voy a pasear por los perros o correr y siempre llevo un audiolibro o un curso de formación. Sí, lo compartimos. Una hora sí, escuchando y demás. Es decir, y continuamente voy evolucionando. Yo tengo un muy buen amigo que es contable, que está trabajando en Cataluña, y fue terminar la carrera y no ha habido ninguna evolución. No lo entiendo Tiene yo a esto. 50 años, va a hacer ahora, y desde los veintitantos que terminó hasta ahora, es que es increíble. No, pero acá no es Esto es el gráfico de diferentes Jeroni años, Balta, ¿vale? vull veure De lo càmera que ràpid, es- planos curts, por favor. Ara. de lo que es la... no sé si se ve... Ah, sí, mejor. Bueno, muy bien. De lo que es el bono en el año 2015, 16, 17, 18. Si os fijáis, todo va hacia arriba, ¿no? Es decir, hay una curva ascendente. ¿Qué es lo que ha pasado en marzo del 2019? Ha quedado totalmente plano. Esto es cuando se le dice técnicamente que ha entrado una curva invertida, ¿vale? Y esto es lo que nos está avisando de que viene una crisis. Al principio del programa he entrado comentando que es un indicador que utilizan todos los analistas de mercados y demás, economistas, etcétera, en el que pone que, bueno, durante 40 años ha estado detectando todas las crisis que ha venido y ha sido cierto. El porcentaje que marca el artículo en concreto es de 2 años, ¿vale? 2 años que pueden convertirse en 18, pero es una media. Vuelvo a repetir que una media puede ser o 6 meses, 3 meses o 1 año y medio. La crisis está, señores, es decir, Italia está en crisis, Alemania ya está en crisis. Es que tenemos aquí el artículo como que Alemania de Europa Press es del 11 de septiembre. Alemania entrará en crisis, bueno, en recesión en el 2019. Alemania, señores, ya ha entrado. ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump? ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Ha puesto aranceles, principalmente, bueno, a diferentes commodities, a diferentes materias primas, pero principalmente el automóvil, y Airbus ahora tiene una buena pelea porque quieren potenciar lo que es Boeing, ¿vale? Alemania ya está entrando en crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que principalmente si la potencia número 1 de Europa y la potencia número 3 o 4, creo que es Italia, de Europa, los dos están en crisis, es más del 36%. ¿Qué pasaría con el resto? Pues caen como un castillo de naipes. Por lo tanto, la crisis que hay es de sistema, no lo digo yo. Nos basamos en todo lo que son los datos macro y microeconómicos, que hemos sacado todo lo que es la información. Principalmente es eso. Luis, una pregunta. Explícanos, por favor, cómo va a afectar el Brexit a España. Depende si hay un Brexit duro o un Brexit blando. Es decir, el Brexit. Sí, no, es una salida, pero con acuerdo o sin acuerdo. Si hay acuerdos, pues más le va a afectar a Reino Unido, que Reino Unido, yo siempre lo he dicho, para mí Reino Unido es la capital de Europa y luego viene Europa. Pero bueno, estos son opiniones, cada uno es de su padre y de su madre y cada uno tiene lo suyo. Eso está por Italia. Magalú. No, yo Mayo, que está Bueno, queden poc minuts de programa i vull que acabi, per favor. ¿Vale? Pues principalmente nos basamos en esto, poco más. Resumidas cuentas. ¿Cómo nos preparamos para esta crisis? Primero, no endeudándote. ¿Puedes repetirlo con el tono? Es que al final... Ven aquí. Quedan pocos minutos. No, ven aquí, te digo, ven aquí. No, es que m'encanta. No, Luis, ¿a dónde vas? Vale. Mira, ven aquí. Qué vergüenza. Va, abogat, escolta, vull venir a mirar con mirau, amb aquest nepotisme que li han mirat, i torno a dir, com nos... Venga. Experto en economía. Bueno, experto. Dinos entonces la clave para sostenernos en esta crisis. ¿Cómo hemos de prepararnos para la crisis que se avecina? Vale. Resumidas cuentas, lo primero de todo, no hay que endeudarse. Olvidamos de la deuda, por lo tanto, vamos a intentar tener todo siempre líquido, en dinero. Eso es el líquido. ¿vale? Fuera préstamos. ¿Qué más? Si ya los tienes... Pero ¿dónde lo si ya guardamos? los tienes, ¿Dónde lo guardamos? Momento, es decir, cuando dices líquido, ¿qué hacemos con eso? líquido es en metálico. ¿Y tú lo guardarías en el banco o lo vayas meterlas? Espera, luego vamos a eso. Venga, ¿vale? venga. Lo segundo es crear un fondo de emergencia.
¿Qué es un fondo de emergencia? Es, dependiendo de las deudas que tengas, la unidad familiar o una única persona, ¿vale? Es ahorrar como mínimo entre 3 y 6 meses los gastos que tú tienes, ¿vale? ¿Para qué? Para no irnos luego a microcréditos del tipo lo que tú comentabas, lo que comentaba Yolanda, ¿vale? No meternos en microcréditos. Es decir, se rompe la lavadora, ¿dónde cojo el dinero? Del fondo de emergencia, pero luego ese dinero tengo que volver a ponerlo, ¿vale? Diversificar nuestro dinero, ¿no? No, eso es un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es dinero en la cuenta bancaria, dinero en un pequeño depósito, en algo que dé una rentabilidad, en una cuenta remunerada, algo que yo pueda coger y sacar el dinero hoy, ¿vale? No esperar 5 días o 3 días o que transfieran un fondo de inversión. Vale, pero yo tengo una duda. Es que hay personas que ese fondo de emergencia no lo pueden generar porque en el día a día ya se consume y se quedan a cero. Quiero decir, ¿cómo lo hace estas Pues nos familias, vamos al por primero. ejemplo? No generes más deuda. Vale, o sea que nos quedaríamos a cero y continuaríamos a cero. No comas. Y directamente pasaríamos de este fondo de emergencia. Si se nos rompe la lavadora, qué feo. Lavar a mano. Lavamos a mano. Bien, No hay otra. perfecto. Si te quedas sin dinero, pues no pagas la luz, no... Vale, decir, es que yo quiero decir, está muy bien el planteamiento Hay que prioridades, haces, ¿no? pero Priorizar. siempre y cuando haya por encima, ¿no? Que tengamos un superávit, por decirlo de alguna manera. Pero cuando... Lo que tú me estás diciendo es, ¿y qué pasa con esa parte de la población en la que está endeudada hasta los dientes? La mayoría. ¿Vale? En la que no, o sea, estamos hablando de pobre, lo más bajo. Es decir, Hay gente que tiene pensiones de 400 euros. Yo ¿no? llevo- por ejemplo, No os dicéis, seguimos contando el Luis. Ahí Momento. lo que hacemos es Vale, ceñirnos a un presupuesto, ¿vale? Nosotros vamos con un presupuesto, que esto siempre lo han hecho todas las abuelas, en la que cogemos un presupuesto y nos ceñimos a él.